De repente el mar se retiró y muchos no entendieron por qué. Un sonido como el de una criatura monstruosa sonó desde el mar. En cuestión de minutos se podía ver una pared de agua blanca en el horizonte corriendo hacia la costa. El peor tsunami en la historia del Caribe estaba a punto de golpear la costa dominicana. Un maremoto es un terremoto debajo del agua. Maremotos se producen a causa del movimiento en la unión de dos placas tectónicas. Ese movimiento puede causar olas, las cuales, cuando llegan a las costas, son llamadas tsunamis. Esta palabra viene del japonés, pues son un fenómeno muy común por ahí. Hay que notar que cuando pensamos en tsunamis, muchas veces pensamos en lo que vemos en las películas. Aunque son posibles de esta forma, la gran mayoría no son así en apariencia, porque la forma de las costas no permiten estos tamaños de olas, al menos que sea por una razón muy extrema, como un meteorito o un movimiento masivo de la Tierra, o porque aterriza una nave exageradamente grande. En lugar de eso, los tsunamis son peligrosos no por su altura, sino por su velocidad y fuerza. Estas olas pueden parecer relativamente pequeñas, pero siguen y siguen y siguen, llevándose a todo y todos que se encuentran en el camino por millas y millas. Claro, no se ve tan espectacular como en las películas, pero es igual de desastroso. No todos los terremotos causan tsunamis y muchos son relativamente pequeños, pero a veces hay unos tsunamis lo suficientemente grandes para ser notados y algunos son tan fuertes que causan daños, algunos más, otros menos. En el Caribe se han registrado decenas de tsunamis en los últimos 500 años, aunque algunos solamente sabemos que pasaron por notas en la literatura y hay pocos datos de su fuerza o poder o hasta el número de víctimas. Los registros son inexactos y no muy confiables. Pero hay unos cuantos reportes confiables y se ha calculado que, aunque hay decenas de tsunamis pequeños más a menudo, los realmente desastrosos solamente aparecen 1 a 2 veces por siglo. Interesantemente, varios de estos grandes tocaron a Quisqueya, entre estos el primer jamás registrado y el más recién registrado. 18 de octubre 1751, Compostela de Azua. Como dijimos, los datos de esas épocas son pocos, pero se registra una serie de terremotos en la isla, causando mucha destrucción desde Puerto Príncipe hasta el Ceibo. Algunos cronistas cuentan que un tsunami le siguió al terremoto, destruyendo el pueblo de Compostela de Azua e inundando el área por un buen tiempo. Es uno de los primeros registros de lo que podría haber sido uno de los primeros tsunamis registrados en el Caribe. El pueblo fue reconstruido más al norte como Azua de Compostela, y el pueblo donde están las ruinas de Compostela de Azua hoy es conocido como Pueblo Viejo. Hay que decir que otros historiadores dudan de que fuese un tsunami que destruyó a Compostela de Azua, sino solamente un terremoto seguido unos días después por un huracán, lo que explica las inundaciones. Si solamente las ruinas de Pueblo Viejo pudieran hablar. Sábado 7 de mayo de 1842, Cabo Haitiano, Haití. Cabo Haitiano fue una de las ciudades más ricas de la isla, llamada el París de las Antillas. La ciudad fue construida de piedras con calles y edificios que se parecían a París. Aquí se movían los negocios principales de Haití, y aunque después de la revolución perdió un poco de poder, siguió siendo un lugar importante de comercio para la isla entera. En las afueras de la ciudad queda el Palacio de Sanssouci, el Versalles del Caribe. A las 5 de la tarde, un terremoto poderoso estimado en más de 8.1 golpeó el área, afectando la isla entera desde Port-de-Paix hasta Santo Domingo. Edificios fueron destruidos y la tierra se abrió en varios lugares. En Santiago se estima que murieron entre 100 y 500 personas. Fue la tercera vez que la ciudad fue destruida por un terremoto. Se dice que el río Yaque fue interrumpido y cambió de dirección temporalmente. Aunque el sismo causó daños y muertes en todas partes, el lugar que más sufrió fue Cabo Haitiano y los pueblos a su alrededor. En menos de un minuto, la mayoría de los edificios impresionantes fueron tumbados, con miles de muertos. El Palacio de Sanssouci fue dañado severamente y como nunca fue reconstruido, los daños del terremoto todavía son visibles hoy. Poco después del sismo, llegó un tsunami, arrasando con el resto de los edificios. Del legendario Cabo Haitiano quedó muy poco y lo poco que quedó fue luego destruido en un incendio violento. El tsunami de unos 15 pies de altura golpeó gran parte de la costa norte de la isla, incluyendo Montecristi y Puerto Plata. Los muertos por el terremoto y el tsunami se estiman entre 5.000 y 10.000 personas, tanto haitianos como dominicanos.
El desastre tuvo un efecto considerable sobre Haití y la independencia dominicana. El gobierno haitiano ya de por sí estaba en dificultades financieras y el desastre fue el comienzo del fin para el presidente Boyer. Como hizo poco por las víctimas, la resistencia en contra de su gobierno creció aún más, tanto del lado haitiano como el dominicano. Algunos historiadores afirman que con todo el país en caos por el desastre, tropas rebeldes bajo el mando de Juan Pablo Duarte tuvieron la oportunidad de avanzar y unirse. Y menos de 2 años después del terremoto y el tsunami, la República Dominicana declaró su independencia. 11 de octubre, 1918, Mayagüez, Puerto Rico. Un terremoto originando debajo del agua en el Canal de la Mona causó daños extremos en Puerto Rico, en especial en los municipios de Mayagüez y Aguadilla. Se piensa que tenía una intensidad de 7.3, aunque es posible que fuese más. De todos modos, fue más poderoso que los recientes temblores en la isla y es recordado como el terremoto de San Fermín de 1918, el peor terremoto visto en Puerto Rico hasta la fecha. A los pocos minutos, se vio como el mar se retiró de la playa y todo el mundo se puso a correr cuando la ola del tsunami se aproximó. Se estima que la ola fue de 18 pies en su punto más alto cuando arrasó con Mayagüez y otros pueblos, tumbando lo que el terremoto dejó parado. Luego las aguas se retiraron al mar otra vez, arrastrando consigo casas y cuerpos. Unas 119 personas murieron en ambos desastres, de las cuales 40 se ahogaron en el tsunami. Aunque se sintió el temblor del otro lado de la Mona, en la República Dominicana, no había daños tan severos como en Puerto Rico. Pero, como las ondas viajan en todas las direcciones, el tsunami también llegó a la costa en Punta Cana, donde causó la muerte de una persona. Domingo 4 de agosto de 1946. El pueblo de Matanzas, costa norte de la República Dominicana. Era un centro de comercio de la costa norte y en buen crecimiento. Era el día de Santo Domingo y la mayoría del pueblo estaban en la iglesia celebrando el día de este santo. Después de las 12 del mediodía, de repente la tierra tembló fuertemente. Algunos de los edificios más grandes se derrumbaron, atrapando a unos cuantos desafortunados. Pero, como la gran mayoría de los feligreses se encontraban al aire libre, hubieron relativamente pocas víctimas. En varios lugares de la isla se sintieron los temblores, causando daños desde Samaná hasta Puerto Plata, Santiago y Santo Domingo. 1 hora después del terremoto, en gran parte de la costa norte, el mar se retiró. Habían varias cientos de personas trabajando entre los escombros cuando se escuchó un sonido inhumano, como el de una criatura debajo de la tierra, que anunció el tsunami. Una masiva ola de unos 16 pies de altura se acercó a la costa norte, su centro más alto y fuerte aproximándose a Matanzas, tomando a todos de sorpresa. Con alta velocidad, la ola se estrelló contra el pueblo, empujando todo y a todos tierra adentro por varios kilómetros. La ola se sintió en la costa norte entera, desde Samaná hasta Puerto Plata, pero completamente arrasó con el pueblo de Matanzas y todos los ranchos y casas a su alrededor. Y un gran número de los sobrevivientes del terremoto murieron ahogados. El tsunami causó más muertes que el terremoto. El presidente Trujillo mandó a la Marina de Guerra como rescatistas de apoyo, pero aún así muchos quedaron en dificultades e incomunicados. Además, las réplicas causaron más pánico todavía, ya que algunos de estos temblores fueron casi igual de fuertes como el primero, y se sospechaba que otro tsunami podría llegar. Unos 4 días más tarde, la sospecha se cumplió. Nuevamente un terremoto de intensidad similar se registró a las 8:30 de la mañana, y esta vez, a los pocos momentos, se podía ver una ola acercándose de nuevo a la costa. Este segundo tsunami fue un poco menos intenso que el primero, pero causó más daños y muertes todavía en gran parte de la costa de Samaná, en el área de El Limón. Algunos sobrevivientes del primer terremoto y tsunami se ahogaron en el segundo. Los datos exactos son desconocidos, ya que muchas víctimas nunca fueron encontradas, pero se estiman unos 1.600 a 2.500 muertos por el terremoto y en especial los tsunamis a lo largo de la costa, desde Samaná hasta Puerto Plata, con la mayoría siendo de Matanzas. En general, el efecto del tsunami fue más grande que el efecto del terremoto. Como empujó masas de agua tierra adentro, el área quedó inundada por varias semanas, afectando ríos y cosechas. Más de 20.000 personas quedaron perjudicadas por el evento en las provincias del norte, algo que afectó la economía del área gravemente. Con Matanzas completamente destruido, muchos sobrevivientes se mudaron al próximo pueblo, Julia Molina, y Matanzas perdió su importancia como centro comercial. A la muerte de Trujillo, Julia Molina recuperó su nombre original, Nagua,
y llegó a ser un centro comercial de primera, reemplazando a Matanza. Hoy Matanza es conocido como Matancita y los dos tsunamis son parte de la historia del pueblo. Una historia que se puede repetir en cualquier momento. Los tsunamis del 1946 fueron los últimos tsunamis grandes registrados aquí en el Caribe hasta la fecha. Aunque se vieron dos tsunamis gemelos después del terremoto de Haití en el 2010, no fueron de la misma intensidad. Y bueno, no hablamos de ese misterioso tsunami que supuestamente en el 1916 hundió la nave más poderosa de las fuerzas navales estadounidenses en el puerto de Santo Domingo. Pero eso lo voy a dejar para otro episodio. Mientras tanto, ¿qué alto es el riesgo de tsunamis y de terremotos aquí en la isla? ¿Deberíamos preocuparnos? Bueno, digámoslo así. Si no sabes nadar, aprende. Bueno, hablaremos de eso en otro episodio. ¡Abur, mi gente! ¡Corre!